Cristo, Dios bendiga a nuestros hermanos que están, ¿verdad?, conectados en las redes sociales. Un fraterno saludo a nuestros hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live. Bien, hermanos, pues es un regocijo, un gozo, ¿verdad?, traer el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad?, porque es un alimento espiritual en donde nos venimos a nutrir de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el escritor Santiago, ¿verdad?, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Haciendo un recordatorio de los sermones que hemos estado escuchando, hermanos, ¿verdad?, acerca de que somos hechura, venimos a ser moldeados de parte de Dios, ¿verdad? Somos el diseño perfecto según, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Venimos también a ser siervos, somos siervos de Dios, somos esclavos de nuestro Dios para el trabajo ministerial de la iglesia. También hablamos acerca de qué tienes en tu mano, ¿verdad? Que no es necesario tener grandes cosas, sino que solamente lo que tienes en tu mano es necesario para hacer muchas cosas. Y Dios puede hacer muchas cosas en nosotros, solamente poniéndonos empeño en el trabajo ministerial. Hablamos también acerca, hermanos, de que somos moldeados. Hablamos sobre izquierda o derecha, ¿verdad? El domingo pasado, el precioso sermón, ¿verdad? Pero hoy nos toca acerca de actuación de siervo. Así como el Señor nos ha comprado y venimos a ser siervos de Dios, también nosotros tenemos actuaciones acá dentro del reino. Me impresiona ver, ¿verdad?, cómo muchas personas se dedican a sembrar en el arte de su oficio de agricultura. Van conociendo la naturaleza de cada tipo de tierra, de cada semilla, y se da lo que yo llamo la filosofía del agricultor, que es, ¿verdad, hermano?, que este vive de la manera que cultiva no solo la tierra, sino también la confianza en aquello que planta, y jamás veremos un agricultor, ¿verdad?, removiendo la tierra para ver si la planta o la semilla está germinando. O, ¿verdad?, está removiendo la tierra para ver que si la semilla que él plantó, él realmente el fruto que, ¿verdad?, que va a recibir. El agricultor solamente confía y eso es todo. En tal sentido, la semilla reproduce aquello que corresponde a su especie, de tal modo que si siembro tomate, voy a cosechar tomate, y si planto cebolla, recogeré cebolla. Entonces queda claro, amados hermanos, que dependiendo de lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. El libro de Mateo es un texto religioso, al mismo tiempo es un libro de ética y moral, y se puede aplicar a muchas dimensiones, situaciones y realidades. Así cada persona, cada familia, cada comunidad, cada sociedad puede utilizar el sentido que tiene este versículo. Y es el texto base de San Mateo capítulo 7, versículo 16. Y dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? En tal sentido, amados hermanos, es muy importante planificar, diseñar, desear, recordar y soñar los frutos que queremos recoger. Dependiendo de ello, será entonces lo que vamos a plantar. Quiero decirle, hermano, que aquí no vale los golpes de suerte, que si vamos a sembrar limón, vamos a cosechar mango. Al aplicar el texto bíblico en nuestra vida, podemos inferir que el nivel personal, el nivel familiar, social, o estamos esperando a la suerte de sembrar viento y recoger calma, o no nos estamos dando cuenta de que es lo que estamos plantando. Cada persona en estado saludable en todo su cuerpo, hermano, ha de desear ser conocido por sus frutos. Y en ese sentido, los esfuerzos que vamos haciendo para mejorar la visión propia, cada día ha de ir a la mano lo que es demostrarse.
o sea, mi actitud. Van diciendo muchas cosas de mi propia persona y mis actos son el fruto. Por tanto, será muy fácil conocerme, será muy fácil conocerle. Pues dice San Mateo 7:17, hermano, pues el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. En tal sentido, cada árbol produce su propio fruto. Entonces, ¿cuál es nuestra actuación de siervo? Amados hermanos, estamos claros que nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios y somos de buen árbol. Y si somos de buen árbol, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actuación de siervo? Primeramente, debemos de imitar las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo, nos ha dejado sus pisadas. ¿Para qué? Para que nosotros, lo que somos llamados a través de su palabra, a través de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros sigamos su ejemplo, imitemos su ejemplo, imitemos sus cualidades. Qué hermoso cuando nosotros decimos, sí, soy cristiano. A veces, ¿verdad? En el colegio, en el trabajo, a veces nos dicen, y que vos sos evangélico. ¿Por qué? Porque de la manera como te vestís, en la manera como te expresás, pues soy cristiano. Y pues no es lo mismo. Pues ya comenzamos a un estudio, ¿verdad? Pero el punto, amados hermanos, es que si somos cristianos, es porque estamos siguiendo a Cristo sus pisadas. Es porque realmente estamos imitando sus cualidades y sus ejemplos. Entonces, amados hermanos, vayámonos a las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cualidades del Señor Jesucristo, amados hermanos, es el amor. El amor. Y vamos a estar viendo en Primera de Juan capítulo 7. Mire qué hermoso. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, hermano, Dios nos ama. Él es amor. Y Jesús es el máximo ejemplo de amor, ya que murió por nosotros. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún vil pecador, nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz del Calvario por usted y por mí, por amor. El hecho de que haya dado su vida por nosotros indica que no hay mayor amor que el que se encuentra en él. Pero dice en San Juan, en el capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 13, dice así la palabra de Dios: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, nuestro Señor Jesús. La Biblia es bastante clara cuando se trata de mandamiento de amar. De hecho, es uno de los requisitos para poder llegar a la presencia de Dios. El hermano, ¿verdad? Ever, el domingo pasado hablaba acerca del tema de izquierda o derecha. Y hablaba de que a lo de la derecha, ¿verdad?, van las ovejitas. Y el Señor reunirá en aquel entonces a su oveja a la derecha y los cabritos a su izquierda. Y le dirá a lo de la derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado de antes la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Esto se resume, yo lo he resumido, hermano, en amor. El amor hace todo eso. Ve a un hermano caído, va a restaurarle.
Ve a tantas personas, a veces yo le digo a mi esposa, se murió el vecino tal, y yo no le prediqué el evangelio, ¿verdad? ¿Cuántas personas se están muriendo y yo no le he predicado el evangelio de Jesucristo? El amor nos tiene que impulsar a predicar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, ¿verdad? A las personas que están a nuestro alrededor, porque necesitan la salvación. Pero ¿quiénes van? Nosotros que tenemos la cualidad de Jesucristo, del amor. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Nosotros vayamos a predicar, aunque verdad no estemos ahí un poco enfermos, pero el amor nos va a impulsar. Debemos de trabajar en el ministerio por amor y con amor. Es nuestro deber. Otra de las cualidades de nuestro Señor Jesús es el perdón. Todos sabemos que se supone que debemos de perdonar a los demás cuando nos hacen daño, sí, pero todavía tenemos problemas para hacerlo. Ya es bastante difícil perdonar a los que amamos. Mi amigo me falló, pero me cuesta perdonarlo. Ahora, ¿cuánto más aquellos que nosotros consideramos nuestro enemigo? Y el Señor dice, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen, ¿verdad? Dice, sin embargo, Jesús logró extender el perdón en los guardias que lo crucificaban y lo maltrataban. Y en medio del acto del dolor, Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Otra de las características de Jesús es el perdón, hermano. Qué lección tan poderosa es para nosotros aprender de nuestro Señor Jesús, de esa cualidad tan hermosa que es el perdón. Se trata de un gran ejemplo a seguir para tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Hace tiempo, ¿verdad? Estaba como unos 16 años. Me acuerdo que yo iba a restaurar, ¿verdad? Con el hermano predicador allá en Chinandega. Y yo decía, y vamos a restaurar a un joven que yo tuve problemas con él. Y me daba una gran vergüenza porque no le había perdonado ni él me había perdonado. No nos habíamos reconciliado. Hasta que llegó ese momento, ¿verdad? Y ahí le pude pedir perdón. Pero el punto es, hermano, que cuando nosotros vayamos a restaurar o a predicar, dice el Señor que debemos estar en paz con todos los hombres, pero mayormente a los de la familia en la fe. Nosotros como siervos de Dios, trabajadores espiritualmente dentro del reino, debemos estar en paz con todos. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estar en paz, no tener, ¿verdad?, rencor con nadie. Si alguien nos ha ofendido, perdonarlo, porque el Señor así nos ha perdonado. Y el Señor, ¿verdad?, nos manda en Colosenses 3:13 que tengamos un espíritu perdonador. Esa debe ser nuestra actuación en todo lugar. Otra de las cualidades del Señor Jesús es la humildad, amados hermanos. Parece que muchos de los líderes religiosos en la época de Jesús buscaban algo más en el Señor Jesús. Esperaban que el Mesías entrara para tener poder político y corregir todos los errores. Pero el mismo Jesús dijo, porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Jesús, el máximo ejemplo de un líder, siervo humilde, considera la vez que lavó los pies sucios de sus discípulos, fue a buscar agua en una pan y comenzó a lavar los pies de los discípulos, ya secarlo con la toalla y que lo envolvía. Mire, el Señor Jesús venía, cuando mira los pies sucios de sus discípulos, se sentó hasta abajo y comenzó a lavarle los pies. ¿Qué significa eso, hermano? Humildad como siervo. Por eso dice en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido. Una de las actuaciones muy maravillosas que aprendemos del Señor Jesús, que es la humildad.
No hay lugar para la arrogancia en el corazón del siervo de Dios, del siervo de Cristo. Porque si estamos comprometidos con Cristo, estamos comprometidos con la iglesia, nosotros debemos de aprender la humildad. Necesitamos orar por humildad y estar preparados para que Dios nos moldee a la imagen de Cristo. Una imagen de servidumbre, una imagen de servir a nuestro hermano, a nuestro prójimo. No servir, ¿verdad?, para que nos aprueben otros y nos alaben otros, sino que nosotros tenemos que servir para que el honrado y glorificado sea nuestro Dios. Pablo, ¿verdad?, dijo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice en Gálatas 1:10. No vamos a encontrar muchos verdaderos siervos en el centro de atención pública. Muchas personas empiezan como siervos, pero acaban como una celebridad. Sí, ¿cómo es eso? Acaban como una celebridad, porque ya no actúan como un siervo, sino para que lo alaben. ¿Cuántos cantantes, verdad, que hoy me he dado cuenta que eran grandes siervos de Dios y por la fama que se han ganado, se olvidaron de que era un siervo de Dios? Ahora ellos es una celebridad personal. Se hacen adictos a la atención sin darse cuenta de que el hecho de estar siempre en el foco de atención puede dejarse ciego espiritualmente. Si estás sirviendo con humildad y te sientes desapercibido y no apreciado, recuerda, hermano, Dios te puso ahí con un propósito. Así que permanece ahí, que Él elija cambiarte, ¿verdad?, de sitio. En el cielo, el Señor va a recompensar abiertamente acá en la tierra tu trabajo. Recordemos que 1 Corintios 15:18 dice que nuestro trabajo no es en vano. Pero si trabajamos en la obra del Señor, no solamente es venir, hermano, a la iglesia, ocupar el asiento, ¿verdad?, y después irnos de nuevo, y después otro domingo volver, y no estamos haciendo nada. ¿Acaso no hacen así los religiosos? Ahí venía en el camino y ya mirábamos la iglesia católica llena de gente, pero solo gente religiosa que van a misa y ahí nomás. Hermano, no así nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios. Los siervos de Dios estamos acá para actuar de la forma que Jesucristo actuó, ¿verdad? Él trabajó con obediencia, Él trabajó con humildad, con amor, con pasión, hermano. Otra de las cualidades del Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados y desamparadas como ovejas sin pastor, dice Mateo 9:36. Jesús está lleno de compasión por nosotros, a pesar de que no hemos hecho nada para justificarlo. Estamos indefensos, somos ovejas sin pastor. Observar una cualidad de Jesús nos recuerda la importancia de tener compasión por nuestros hermanos que necesitan de nuestra ayuda. ¿Cuántos hermanos se han retirado de la iglesia, verdad, por diversos problemas? Otro por problema familiar, por problema de deuda, otro problema de no sé qué, ¿verdad? Pero necesitas de nuestra ayuda. ¿Quiénes van a ir allá a restaurar a nuestros hermanos? Nosotros que tenemos la compasión como el Señor Jesús, la actuación de siervo. El Señor Jesús dice que tuvo compasión ante las personas, ¿verdad?, y les ayudaba. A diferencia de Jesús, no sabemos por lo que están pasando, lo que nos da aún más razón de tener una actuación de compasión para ellos, de ir y predicarle, de ir a restaurarle, de saludar a nuestro hermano con amor y preguntarle, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo ha estado? ¿Verdad? Y si el hermano, he pasado por problemas, y entonces dele consejo de parte de la palabra de Dios. Otra de las cualidades de nuestro Señor Jesús es la paciencia. Pero recibí misericordia por esto,
para que en mí, como el principal, dice el apóstol Pablo, Jesucristo pudiera mostrar su perfecta paciencia como ejemplo a los que habían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo 1:16. Jesús tuvo perfecta paciencia. Esperó 30 años para comenzar su ministerio público. Tenía que ser el momento adecuado. Y Él muestra una paciencia perfecta con nosotros, usando el momento y la circunstancia correcta en nuestra vida para moldearnos. A menudo, hermanos, necesitamos mostrar más paciencia en nuestra vida y con las personas que nos rodean. Hay un ejemplo, hermano, en Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 27 al 29 dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mire la diferencia. Este siervo llega donde su señor y le dice: Señor, ten paciencia, yo te lo voy a pagar todo. Y el Señor le perdonó su deuda. Mire qué hermoso nuestro Señor. Viene este siervo que fue perdonado, halló a un consiervo que le debía también, y este le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Y aquel suplicándole le decía: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero no tuvo paciencia. Lo metió a la cárcel hasta que pagó su último cuadrante. Mire, a veces nosotros como siervos actuamos con nuestro consiervo de esta forma. No tenemos paciencia. No, es que no te puedo perdonar o pagame lo que me debes, o si no vamos a tener problemas. O no te puedo perdonar por la ofensa que me hiciste, o verdad, o cualquier cosa. No tenemos paciencia. Tenemos, hermano, que aprender de nuestro Señor Jesús la cualidad de la paciencia. ¿Cuál será nuestra actitud? Nuestra actitud es, hermano, tener paciencia como el Señor Jesús. Mire, solo recuerdo aquel soldado que le pegó una bofetada al Señor Jesús en su mejilla. El Señor Jesús con aquella paciencia le dice: si he dicho algo malo, dígame dónde está lo malo. Y si no, ¿por qué me golpeas? Hermano, dice Lucas 21:19: con nuestra paciencia ganaréis vuestras almas. A pesar de las limitaciones y circunstancias en la que vivimos en nuestra vida, aprendemos a actuar con paciencia como siervos de Dios. Otra de las cualidades del Señor Jesús es la obediencia. Filipenses 2:8: y habiendo sido hallado en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús. No puedo imaginar la agonía que sintió nuestro Señor Jesús sabiendo el camino definitivo en el que Él estaba. Incluso le pidió al Padre un camino diferente, pero al final obedeció su voluntad. Muchos de nosotros tendemos a tener dificultad con la obediencia. Cuestionamos a nuestros líderes y generalmente pensamos que nuestro camino es mejor. No, hermano, yo estoy aquí mejor. Lo que usted me está diciendo no me parece. Y estamos cuestionando, amados hermanos, a nuestros líderes. Y quiero decirle, amados hermanos, que Dios ha puesto a personas con autoridad sobre nosotros y debemos de aprender una lección de Cristo al demostrar la obediencia cuando se nos pide. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La Nueva Versión Internacional dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Mire, eso es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la obediencia. Otra de las cualidades del Señor Jesús, amados hermanos, es la honestidad. Otra de las características de Jesús es sin duda la honestidad. Jesús no solo dijo la verdad, Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En la hora de las noticias falsas, los hechos alternativos y la verdad relativa,
la honestidad parece perder valor. A nadie parece importarle más la honestidad y la integridad. Estoy aquí para decir que no hay rasgo más importante para un siervo de Dios, para una actuación de siervo, correcto, que su actuación sea honesta. La honestidad es el valor que nos permite vivir una vida congruente. Es decir, que lo que pensamos, sentimos y hacemos están en sincronía. Siempre estamos, ¿verdad?, relacionando. Una persona honesta sabe diferenciar entre lo que está bien y mal y actúa con base en valores inclinados al bien común. Un individuo honesto, amados hermanos, un siervo honesto, no acepta compromisos a sabiendas de que no podrá o no tiene intención alguna de cumplir. Por eso el Señor Jesús decía, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Una pareja honesta le dice a su media naranja la verdad de lo que siente, incluso si eso significa quedarse solo. Veamos un ejemplo bíblico, hermano, en Mateo 31, 28 al 30, donde aquel señor le dice, aquel padre le dice a sus dos hijos, ve, le dice al primero, a trabajar a mi viña. Sí, dice, pues el primero dijo, no, no voy, pero después arrepentido fue. Le dice al segundo, ve a trabajar hoy a mi viña. Aquel le dijo, sí, voy a ir, pero después no fue. ¿Qué observamos aquí? Primeramente dice aquí el Señor, ve a trabajar hoy a mi viña. Es una orden, trabajar. No dice, ¿querés ir a trabajar hoy a mi viña? No dice así el Señor, sino dice, ve a trabajar hoy a mi viña. Ve a trabajar hoy a la iglesia. Dios te ha llamado a trabajar dentro del reino del Señor Jesucristo. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? Hay que descubrirlo. Desarrollar, de multiplicar nuestro talento, descubrir nuestro talento, multiplicarlo y así poderle entregarle buena cuenta al Señor de nuestro talento, de nuestro don. Pero el Señor dice, ve a trabajar hoy a mi viña. ¿Qué dijo el primero? Dijo no, pero después llegó a razón y dijo, pues yo tengo que trabajar, tengo que obedecer a mi Padre porque el Señor me está mandando a trabajar y yo tengo capacidad de trabajar y entonces tengo que hacerlo. Arrepentido fue. El otro pues dice, de la misma manera le dijo el Señor y aquel dijo, sí, pero después no fue honesto. Amados hermanos, debemos de aprender la honestidad, ¿verdad? Parte de la integridad, parte de la actual, ¿verdad? Cualidades de nuestro Señor Jesús. Segundo punto, hermanos, debe pensar más en otro que en sí mismo. La actuación de siervo, el actuar de nosotros es pensar más en otro que en sí mismo. Filipenses 2:7 tenemos siempre el ejemplo de Jesús, sino que se despojó, dice, de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no se puso a pensar, yo rebajarme a tanto para salvar a la humanidad que no se merece por ser tan pecador, siendo estos malos. No pensó así el Señor, sino que se despojó de todo su poder, de toda su gloria y tuvo una actitud de amor para servirnos a nosotros. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. En psicología hay dos frases, ¿verdad?, que siempre se me ha quedado en mi mente, y es actitud de inferioridad y delirio de grandeza. No podemos tener actitud de inferioridad, decir, yo me siento como se sentía Mefibosé, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que se sentía como un perro muerto. Ni tampoco sentirse como delirio de grandeza, soy el mejor de todos los hermanos y nos sentimos tan elevados. No, dice que debemos de pensar con modestia, con moderación, pensar con moderación,
pensar como decía es importante en la actuación de siervo para el ministerio. Debe pensar como mayordomo. Otra actuación, hermano, de un siervo es pensar como mayordomo, no como dueño. Hay que recordar que todo pertenece a Dios. Para ser un verdadero siervo debe pensar que Dios es el dueño de todo y que usted es un administrador, usted es un mayordomo, por lo tanto Dios espera que sea fiel. En Lucas capítulo 12, versículo 42 al 46 dice así: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Una función de un mayordomo es administrar, es servir, es trabajar. Mire, hermano, siempre está en el trabajo. No es solamente sentarnos, escuchar y nada más. El Señor nos manda a administrar, a servir, a trabajar. Para ser un verdadero siervo debe entender que que no se puede servir a dos amos. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Y nosotros estamos acá para servir a Dios. Amén, hermano. Servir a la iglesia, a servir, no al dinero. ¿Cuántos hermanos hoy, verdad, no pudieron venir a la iglesia porque están ganando dinero? Ay, que no puedo cerrar mi negocio porque pierdo bastante clientela, pierdo ganancia. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a la riqueza, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. En Mateo 16, 26 dice: ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa hará el hombre por su alma? Ninguna. Si estamos poniendo nuestra mirada en la riqueza, si estamos sirviendo al dinero. Actuación en el ministerio del cuerpo de Cristo. Debe basar su identidad en Cristo. El siervo de Dios recuerda que fue amado y aceptado por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ¿cuánto vale o qué importante es? En una ocasión dos discípulos discutían entre sí, ¿verdad?, de quién era el más importante en el reino de Dios. Y viene el Señor Jesucristo y le dice: el que quiere ser importante tiene que ser servidor, tiene que servir, tiene que ser siervo. El verdadero siervo, como sabe, hermano, lo que vale en Cristo, acepta voluntariamente tareas que otras personas inseguras consideran inferiores. Debe pensar, hermano, en el ministerio como un privilegio, no como una obligación. El verdadero siervo disfruta sirviendo a los demás porque sabe que está sirviendo a Cristo. El Señor Jesucristo le decía, ¿verdad?, en aquel entonces, porque le preguntarán: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y sediento y te sustentamos? Y el Señor Jesús le dice: si le hiciste a esto, mi más pequeño, a mí me lo hiciste. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El verdadero siervo actúa con gozo, sirviendo porque lo hace por gratitud, lo hace por amor a Dios. Otra de las cualidades de la actuación de un siervo es actuar con fidelidad. Apocalipsis 2:10 dice que el Señor nos tiene preparado la corona de la vida eterna a todos aquellos que somos fieles. Siervos vigilantes, siervos listos. Y vamos a volver en Lucas capítulo 12, en el versículo 35 ahora, dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir estén ceñidos vuestros lomos y estén vuestras lámparas encendidas? ¿Qué significa? Siervos listos, siervos estén preparados. Una invitación cuando dice aquí: y vosotros sed semejante a un hombre que guarda
a que su señor regrese de la boda para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Una invitación de boda, hermano, se sabe a qué hora inicia, ¿sí? No sé a cuánto le han invitado a una boda y le dice, bueno, a las 7 y empieza la ceremonia o la boda, pero no se sabe la hora que termina. Entonces el Señor dice, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de la boda para que cuando llegue y llame, le abre enseguida. Y después dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ciñerá y hará que se siente a la mesa y vendrán a servirle. Mire qué hermoso, bienaventurado, dice, dichoso, gozoso. Aquellos siervos que están preparados, que están listos, vigilantes. Debemos ser siervos fieles al Señor, nuestro amo, ¿verdad? El amo viene y nos halla velando. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice que Él vendrá a servirnos. Entonces seremos servidos por el Señor, nuestro amo. Dice que se quitará el traje de dueño y se pondrá vestidura de servidumbre y vendrá a servirlo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, pero si nos haya como siervos vigilantes, siervos fieles. En el versículo 38 dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Una advertencia nos está dando acá, ¿verdad?, en este texto, y es que en la época judía la vigilia se componía de 12 horas, lo cual eran de 4 vigilias. De las 6 a las 9 p.m. la primera vigilia. De las 9 a las 12 la segunda vigilia. De las 12 a las 3, tercera. Y de las 3 a las 6 la cuarta vigilia. Entonces el Señor dice, aunque yo venga en la segunda, en la tercera, en la cuarta vigilia, yo quiero que ustedes estén velando, estén preparados, para que me abran la puerta enseguida y yo entre. Hermano, viendo esto, ¿verdad? Este texto, me pongo a pensar, pues, hoy salí de trabajar, ¿verdad? A las 7 de la mañana salí de trabajar hoy. Y el punto como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Me entró un sueño que me estaba durmiendo. Es que es la hora más pesada. Y dice aquí el Señor que el siervo debe estar vigilante. Imagínense que venga el Señor y diga, bueno, yo vengo pronto, dice el Señor. Estén preparados. Yo quiero que no lo quiero encontrar durmiendo. Mire, no tenemos chance de dormirnos ni siquiera 5 minutos. Yo al supervisor le dije, me voy a dormir 5 minutos porque ya no aguanto, ¿verdad? 5 minutitos. Pero espiritualmente nosotros no tenemos chance ni dormirnos 5 minutos. Porque aunque usted diga, bueno, pues el Señor se acaba de ir a la boda. No creo que venga de las 6 a las 9. Imagínese que venga a esa hora el amo y lo haya dormido. O ya como a las 12, 3 de la mañana empieza un sueño tremendo. Bueno, me estoy cabeceando, me estoy durmiendo, voy a dormir 5 minutos y quizás pueda decir el siervo, y si de repente entra el Señor y lo halló durmiendo, ya se metió a problemas con el Señor. Entonces, hermano, debemos entender que no tenemos derecho de descansar espiritualmente, ni dormir tan siquiera 5 minutos espiritualmente. Que usted diga, bueno, este domingo, pues, bueno, yo he estado fiel. He estado llegando casi todo, pero este domingo no voy a ir, me voy a dar un chance. Imagínense que venga el Señor, ¿dónde lo encontrará? Allá en el campo de fútbol o allá festejando con sus amigos. Tengamos cuidado, no tenemos chance de descansar espiritualmente, ni dormirnos tan siquiera 5 minutos. Decía un predicador, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme, se lo lleva el diablo, hermano. ¿Cómo puede que la iglesia esté lista? ¿O el equipo de servidores estén listos? Debemos mantener una fe firme,
una fe que no se tambalee, agarrarnos bien en lo que hemos creído, agarrarnos de la roca que es Cristo. Debemos entender que no podemos darnos un pequeño descanso, no podemos descuidarnos, no podemos cabecear en la hora más pesada. No podemos decir que la boda se ha alargado, que el Señor va a tardar. No perder la esperanza, sino ser fiel a nuestro Señor, nuestro amo, ¿verdad? Siempre estar fiel en la oración, metidos en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, teniendo una hora en su casa, decir, hoy me toca leer la palabra, de la tal hora a tal hora. Comunión unos con otros, guardar nuestra fe, caminar en santidad, mantener la relación con Dios en medio de este mundo maligno y perverso. Así vamos a estar listos, así vamos a actuar, hermano, como siervo de Dios. Con todo lo antes mencionado, hermano, quiero decir que la actuación de siervo es imitar las virtudes y cualidades de nuestro gran Maestro Jesucristo, que para ser un siervo genuino debe de pensar como siervo, la cual implica pensar en otro más que en sí mismo, pensar como mayordomo, no como dueño, basar nuestra identidad en Cristo y pensar en el ministerio como un privilegio, no como una obligación, no como alguien que me está obligando, este hermano me está obligando a ir y yo no quiero, sino que un privilegio servir a Dios. Ser siervo fiel, vigilante, listo y preparado, esperando al Señor Jesús en su segunda venida. Y actuando con todas estas cualidades, hermanos, demostramos que somos plantas de un buen árbol que da buenos frutos. Así que, amados hermanos, como dice el texto, por su fruto lo conoceréis. Nosotros, si somos de un buen fruto, de un buen árbol, vamos a dar todos estos frutos, toda esta actuación de siervo. Dios les bendiga, hermano.